Vamos a adorar al Señor. Vamos a hacerlo con esa adoración que dice: no hay nada mejor que estar contigo. No hay nada mejor que estar en tu presencia. No hay nada mejor que estar contigo. No hay nada mejor de tu presencia. No hay nada mejor que estar contigo. No hay nada mejor que buscar de tu presencia. Hoy quiebro mi alabastro, lo derramo ante ti, y el perfume llena este lugar. Que suba este aroma con un cántico a ti, mi Cristo, mi Rey, mi Salvador. No hay nada mejor que estar contigo. No hay nada mejor que buscar de tu presencia. No hay nada mejor que estar contigo. No hay nada mejor que buscar de tu presencia. Hoy quiebro mi alabastro, y el perfume llena este lugar. Que suba este aroma. Mi Cristo, mi Rey, mi Salvador. No hay nada mejor, no hay nada mejor que estar contigo. No hay nada mejor que buscar de tu presencia. No hay nada mejor que estar contigo. No hay nada mejor que buscar de tu presencia. Hoy quiebro mi alabastro, lo derramo ante ti, y el perfume llena este lugar. Que suba este aroma con un cántico a ti, mi Cristo, mi Rey, mi Salvador. Mi Cristo, mi Rey, mi Salvador. Mi Cristo, mi Rey, mi Salvador. Alábele, hermano. Denle una ofrenda de aplausos al Señor. Gloria a Dios. No hay nada mejor que estar en la casa del Señor. Gloria a Dios. Muy buenos días, Dios les bendiga. ¿Qué tal si saluda al hermano que está al lado o al que no ha saludado? Un abrazo a la distancia. Dando gracias a Dios por la vida de cada uno de los hermanos aquí presentes. Pueden tomar asiento, muchas gracias. En estos días
se han aprobado unas leyes correspondientes al área de la salud referente a el aborto y el cambio de sexo en la adolescencia. Imagínense ustedes en medio de esta situación del mundo que está viviendo en Ecuador, no han desaprovechado el tiempo de aprobar estas leyes. Imagínense cómo el enemigo se mueve y cómo tiene cegado el entendimiento de muchas personas. Con mayor razón, con mayor motivo, tenemos nosotros una imperiosa obligación de asegurarnos que la niñez y la adolescencia reciban la palabra de Dios. Y son los padres que tenemos que inculcar, que sembrar y que dar a conocer la palabra del Señor, lo que dice Dios, para que ellos no se aparten, aunque aprueben esas leyes diabólicas, esas leyes que están contra la naturaleza y contra la verdad y los principios de la palabra de Dios. Así que, hermanos, no dejemos de orar por esta situación. Oremos y también mantengamos nuestra alerta ante esta situación para poder seguir hablando y predicando la palabra. El enemigo ataca y mayormente está atacando a los niños y a los adolescentes a través de muchos medios. Y el pueblo cristiano no debe estar en desconocimiento, en la ignorancia o en la ingenuidad. Tenemos nosotros que estar atentos. ¿Qué hacen los chicos en casa? ¿Con quiénes están contactándose a través de las redes sociales? ¿Qué hacen con las redes sociales? Todo eso también es un medio para desviarlos, para apartarlos o para que el diablo siembre su cizaña. Así que tenemos que estar alerta. Niños, adolescentes, jóvenes. Y bueno, el enemigo no mira edad, a todo el mundo quiere destruirlos, sobre todo a los cristianos. Así que, hermanos, mantengamos eso presente y estemos siempre activos, sirviéndole al Señor como portavoces, como voceros de la palabra del Señor, partiendo desde nuestra casa, partiendo desde nuestra familia, partiendo de nuestros hijos, nietos, sobrinos, partiendo de nuestra familia. Allí es donde debemos empezar, desde nuestra Jerusalén. Bien, quisiera preguntarles cómo está usted en sus ánimos. ¿Se siente muy animado, muy motivado? Usted sabe que en la vida necesitamos estar siempre motivados, animados, para seguir cada día haciendo lo que hacemos. No sé, cada uno tiene su manera de vivir, ¿no? Cada uno tiene su motivación de vida. Pero ¿cuál es la mayor motivación que podemos tener en la vida? ¿Cómo poder estar motivados, animados, aún a pesar de las enfermedades o de la escasez, de la falta de trabajo, de la pérdida de un ser querido, etcétera, etcétera? ¿Cómo poder estar animados a seguir adelante? Porque muchos hemos escuchado de personas que dicen: ya no quiero ni seguir viviendo. ¿Para qué vivir con todo lo que me está pasando? ¿Para qué vivir con esta enfermedad? ¿Para qué vivir? Etcétera, etcétera, etcétera. Cuando alguien se hace esa pregunta, ¿para qué vivir?, es que el desánimo se ha arraigado profundamente en su mente y en su corazón. Aquello que lo animaba en un momento dado, ahora lo desanima por la falta de aquello, ¿verdad? La falta de salud lo ha desanimado. La falta de dinero o de trabajo lo ha desanimado. La falta de amigos de pronto lo ha desanimado. La falta de alguien que esté a su lado le ha desanimado. La falta de alguien que quizás diga me comprende o me entiende, no, también quizás eso lo ha desanimado. Bueno, Dios quiere que estemos animados.
motivados. Pero debemos tener mucho cuidado qué o quién es nuestra motivación. ¿Qué nos motiva a vivir cada día? ¿Qué nos motiva a levantarnos de nuestra cama, a hacer cada día algo o algunas cosas en torno a esa motivación? ¿Qué? Hay algunos que han puesto su motivación en estas cosas que he mencionado, y ya cuando escasean o no están, ¿para qué vivir? Pero cuando su motivación está en algo o en alguien que es eterno, es fiel, que nunca falla, que nos ama verdaderamente en Cristo Jesús, entonces su motivación está latente, porque Cristo Jesús está vivo y Él vive, y si Él vive, siempre será nuestra razón, nuestra motivación para seguir viviendo, porque por Él es que tenemos vida y vida en abundancia. Desde que iniciamos nuestra carrera cristiana, no sé cuánto tiempo tiene usted de haber aceptado o conocido a Cristo como su Señor y Salvador. Desde ese momento que inició esta carrera, Dios le ha dado la motivación, como también le ha dado una comisión, la gran comisión de ir y hacer discípulos. Y esa gran comisión muchas veces se enfrenta a obstáculos que nos pueden desanimar. Cuando un cristiano realmente ha hecho de Cristo su Señor, entonces su motivación es seguirle y servirle. Pero el enemigo, la carne o el mundo pueden ser aquellos que nos quieran desanimar de muchas maneras. Satanás usa herramientas para destruirnos, como la pornografía, la codicia, la mentira y el desánimo. Sí, el desánimo también es una herramienta que Satanás usa para destruirnos. Una persona desanimada es una persona desde ya vencida. Una persona desanimada es una persona que ya no tiene ninguna esperanza. Se dice que una maestra preguntó a sus niños de clase qué querían ser cuando sean grandes, y algunos de ellos respondían, unos médicos, otros arquitectos, pero le llamó la atención de un niño que conocía que era bastante activo, inquieto, pero que no respondió ante esta pregunta. Ella se acerca y le dice: ¿por qué no has respondido? ¿Tú qué quieres ser cuando sea grande? Él le dice: nada, porque mi madre me dice que yo no sé hacer nada, que voy a ser como mi padre es un borracho. ¿Cuántas veces hemos tenido nosotros algún desánimo por personas o por circunstancias adversas y que han sido una carga, una dificultad, y que nos han desmotivado para seguir adelante? Como este niño que tenía en su mente que llegaría a ser nada y no estaba motivado a nada. Y yo creo que hay mucha gente en las calles que está desanimada. Por eso se da el abandono, por eso se dan a las drogas, por eso ellos dicen: ya no me interesa nada. De algo se tiene que morir la gente, y comienzan entonces a vivir una vida perdida porque están desanimadas, no tienen una buena motivación de vida. Bueno, se dice que este niño al final fue encaminado, fue corregido, fue instruido en los caminos del Señor y llegó a ser una persona, un empresario exitoso y una persona que sirve al Señor con este éxito. Así que, mis hermanos, quisiera en esta mañana que meditemos, pensemos. ¿Alguna vez hemos enfrentado el desánimo o probablemente estemos pasando por un desánimo? ¿Hasta qué punto lo ha desanimado o está desanimado? ¿Hasta qué punto? Ya le digo, hay gente que está desanimada al punto de quitarse literalmente la vida. Ya no quiere seguir viviendo. ¿Qué es lo que lo anima a usted a seguir cada día? ¿Cuál es su mayor motivación de vida? Y como creyentes, enseguida nuestra mirada
hacia nuestro corazón, vemos quién está allí. ¿Quién está allí en nuestro corazón? Cristo Jesús. Debería estar, ¿verdad? Y si está Cristo Jesús, Él lo es todo para nosotros. Por eso vienen las pruebas, allí donde se prueba quién está en nuestro corazón: el mundo, el dinero, las vanidades o Cristo Jesús. Ciertamente el desánimo es algo que puede llegar o puede golpear la puerta de nuestro corazón. El desánimo puede llegar súbitamente por cualquier circunstancia, situaciones ajenas a nuestra voluntad. Moisés, por ejemplo, en la Biblia encontramos a hombres como Moisés. Sufrió el desánimo, un líder, un siervo del Señor, al punto que dijo: Señor, ya no quiero más, no soporto más esta situación con este pueblo. Estaba desanimado de seguir adelante al llamado que Dios le había hecho de liderar un pueblo que no fue fácil de liderar. También encontramos el desánimo de Elías, cuando después de enfrentarse a los profetas de Baal, con poder Dios lo respaldó. Vemos que ante la amenaza de esta mujer, malvada mujer Jezabel, a la amenaza de muerte, él huye y se desanima de seguir enfrentando las situaciones, y ante esta amenaza él se siente como que solo y dice: yo estoy solo, ya qué puedo hacer en esta vida. Pero Dios le muestra que él no estaba solo. Primero que Dios estaba con él, y luego que habían otras personas más que estaban sufriendo, pero que estaban firmes sirviéndole al Señor. Sí, es verdad, a nosotros nos anima, por ejemplo, el reunirnos, el mantenernos como iglesia, nos anima, y la Biblia nos insta a animarnos los unos a los otros para seguir aún en medio de la adversidad. Tenemos que reconocer, necesitamos muchas veces, y Dios usa a personas que nos motiven, que nos animan. Sí, es verdad, y Dios lo usa. A Elías Dios le mandó comida a través de unos animalitos, un cuervo, etcétera. Lo alimentó y le dio descanso y lo reanimó para seguir con la obra que él tenía por delante. Jonás también fue otro caso. El rey David, otro caso, al punto que él dijo en una ocasión, el rey David: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Estaba abatido, estaba turbado, estaba desanimado. La turbación, el abatimiento nos llevan a un desánimo, a un no desear hacer nada, estar allí inactivo, estar sin ganas de hacer algo. Eso es un desánimo terrible, hermano, porque Satanás quiere que el cristiano esté desanimado, porque lo inactiva, se queda sin hacer nada, no lo motiva a hacer nada para el Señor. Eso es lo que quiere el diablo. ¿Cómo vencer ese desánimo? Bueno, en la Biblia encontramos muchos consejos, muchas palabras del Señor que nos llevan a motivarnos. Veamos, por ejemplo, lo que dice Pablo a Timoteo en la segunda carta a Timoteo. Segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2. Versículos 1 al 10. Segunda carta a Timoteo 2, 1 al 10. Dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna.
La palabra en el versículo 1, clave aquí, es esfuérzate. Esforzarse tiene que ver con cobrar ánimo. Esforzarse tiene que ver con luchar con entusiasmo. Esforzarse tiene que ver con dar más de sí. Recuerde que Dios dice que Él multiplica las fuerzas del cansado, del que ya no tiene fuerzas. Él las multiplica. Él es el que nos da el valor, la fuerza. Miren, he notado y conocemos a la luz de la Escritura que cuando uno se sienta a pensar lo que puede pasar ante una situación adversa, difícil, uno se desanima solo pensando. Pero cuando uno decide actuar y moverse, aunque pudiera ser que hay pensamientos que lo quieren desanimar, usted va a darse cuenta que en el momento en que decide tomar la decisión de activarse, de moverse, Dios comienza a obrar en su vida. Quizás podemos recordar cuando Jesús murió, lo sepultaron, y fueron las mujeres las primeras que fueron a la tumba. Pero si ellas se hubieran quedado en casa preguntándose, ¿pero para qué vamos a ir si no hay nadie que nos mueva la piedra? ¿Cómo podemos entrar? Comienzan a decir, bueno, tenemos que pedir ayuda a alguien. ¿Quién nos puede ayudar? Ellas se quedaban. Pero ellas no pensaron en eso. Fueron, y cuando fueron, llegaron y vieron que la piedra había sido removida. Cuando Moisés, liderando el pueblo, el ejército de Egipto lo seguían para matarlo, y al frente tenían el mar, y Moisés no sabía qué hacer, y Dios le dice: avanza, avanza. Y cuando avanzaron, el mar se abrió. Lo que Dios nos dice ante el desánimo: avanza. No te quedes pensando, no te quedes con esas ideas de qué será de mí, por qué yo esto, por qué yo el otro, porque eso nos va a detener. Eso nos va a hacer que nosotros no seamos eficientes o eficaces en la obra del Señor. Muchas veces uno se llena de prejuicios, muchas veces uno se llena del qué dirán. No, es que no me van a creer, es que van a pensar que yo estoy así, asado. Hermano, todo eso tiene que ser contrarrestado con lo que Dios dice en su palabra: esfuérzate. Y dice, ¿en qué tenemos que esforzarnos? En la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Qué significa esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús? Bueno, esforzarse en la gracia significa confiar por completo en Cristo y su poder, y no tratar de vivir en Cristo solo en nuestras propias fuerzas. Está bien que tenemos que nosotros que esforzarnos, por ejemplo, para venir al culto. Usted tuvo que esforzarse, quizás hoy domingo, levantarse un poquito más temprano, esforzarse en dejar listas algunas cosas para poder venir. Esforzarse significa hacer un poquito más allá de lo que otros harían. Quedarse en casa durmiendo tranquilamente. Se han preparado, pero déjeme decirle que no con eso usted ya hace mucho. Usted y yo hacemos poco para lo que Dios hace con ese pequeño esfuerzo. Dios hace muchas cosas y tiene preparado muchas cosas para los que ponen de sí su parte y se esfuerzan por cumplir, por hacer lo que a Dios le agrada. De esa manera entonces podemos descansar en la gracia del Señor. Hay cosas que usted y yo no tendremos el control. Hay cosas que vamos a tener que enfrentar, como Pablo aquí lo menciona y él lo vivió. Pero hermanos, no se quede pensando, ni se quede usted resentido o amargado por las cosas que puedan venir o las
situaciones que se puedan dar. No, siga adelante y confíe en la gracia. Pablo le dice, esfuérzate en la gracia, es decir, haz lo que corresponda, lo que tú tengas que hacer. Por eso Pablo le dice, entre otras cosas, disciplínate para la piedad, no tanto para el ejercicio corporal. El ejercicio corporal ayuda un poco, pero más es el ejercicio en la piedad. Eso sí demandaba esfuerzo, ir más allá, pero que el Señor mismo iba a bendecir ese accionar de Timoteo. Cuando uno predica la palabra, cuando uno enseña la palabra, cuando uno busca dar a conocer a Cristo Jesús a otras personas, aún a pesar de la adversidad o el rechazo, déjeme decirle que la gracia del Señor lo va a sostener, lo va a respaldar y va a bendecir su vida. Y llega el punto en que esa palabra hace la obra en aquel que la recibe. ¿Quién hace eso? Dios, a través de su gracia. Recuerde, todo lo que hacemos, lo hacemos hasta donde nuestras fuerzas nos den, pero la gracia del Señor va más allá de lo que nosotros podemos hacer. Así que Dios dice, o Pablo le dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. El versículo 2 dice, ¿hacia qué debe esforzarse? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El discipulado, la enseñanza, la predicación, esto encarga a hombres fieles idóneos que enseñen. La gran comisión la tenemos nosotros dada. ¿Qué tenemos que hacer? Esforzarnos por cumplirla, por dar a conocer el Evangelio de Cristo, para que otros conozcan. Este es el quehacer de la iglesia, que otros conozcan del Señor. Y ahora aquí en el versículo 3 le dice a Timoteo, aunque te esfuerces y hagas todo lo que Dios te dice, aunque te esfuerces de esa manera, no esperes recibir palmaditas en la espalda, no esperes recibir un gracias, no esperes recibir un halago, no esperes recibir flores. Esperas muchas veces recibir azotes, como Pablo lo recibió. Espera recibir piedras, como Pablo lo recibió. Espera recibir críticas, persecución. Espéralo. Y le dice aquí, tú pues sufre penalidades. Sufre. Esto a veces es un poquito difícil. ¿Cómo es eso? Sufre penalidades. Es que para hacer lo que Dios quiere, para cumplir o para agradarle a Dios, muchas veces vamos a enfrentarnos ante todos estos sufrimientos, estas penalidades. Y allí es que mucha gente hoy por hoy está apartada de los caminos del Señor, se ha ido de la iglesia, hoy por hoy ha perdido un matrimonio, ha perdido su trabajo, ha perdido muchas cosas porque no quiere sufrir penalidades. Una persona que es humilde, una persona que está dispuesta incluso a soportar calumnias, que digan algo contra ti que no es cierto, que te juzguen por lo que estás haciendo o por lo que no estás haciendo, todo eso estés dispuesto a sufrirlo. Pero también recordemos que la gracia del Señor nos sostiene. Gracia de Dios es la que nos llega. Dios dice, Él da gracia al humilde, pero al soberbio lo mira de lejos. Su gracia nos sostiene. La labor, el servicio en la obra del Señor demanda de mucha gracia del Señor. Pero esforzarnos significa, yo voy a hacer esto confiando en que Dios hará lo que yo no puedo hacer. Pondrá en el corazón de las personas, suplirá todo lo que hace falta para cumplir el propósito de Dios. Pero me esforzaré, haré mi parte, pero Dios es el que está ahí. Es como cuando Dios le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces. Pero también Dios le dijo,
a ti te he dado todos los pueblos que están en ese territorio. No te asustes porque aunque sean un pueblo numeroso, los he entregado en tus manos. Eso es la gracia del Señor. Lo único que tenía que hacer Josué es cumplir en hacer lo que Dios le decía en su palabra. El resto Dios le dio la victoria. Y es así que a mí me gusta uno de los personajes que es muy, muy alentador estudiar, es en la vida de Josué. Empezó bien y terminó bien. Es una persona muy fiel al Señor, muy firme, muy constante. Para mí Josué es un buen modelo a seguir, a imitar y de admiración por su firmeza, por su constancia. Tuvo sus errores, tuvo sus equivocaciones, pero eso no lo detuvo para seguir adelante. Y fue él el que dijo: yo y mi casa serviremos al Señor. Tuvo esa firmeza y la gracia del Señor. Aquí vemos también los ejemplos que ya la mayoría conocemos, que Pablo le dice: tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. El primer modelo. Tenemos que vernos como soldados. ¿Y cómo es un soldado de Jesucristo? Un soldado es uno que se entrega a la causa completamente. Un soldado es el que ha dejado incluso a su familia, ha dejado muchos intereses personales por reclutarse, por entrenarse, disciplinarse, someterse a la vida militar para poder servir a su patria, como dicen. Y aquí, en nuestro caso, para servir a Jesucristo. Un soldado es uno que está llamado a servir. Nosotros, como soldados de Jesucristo, estamos llamados a servirle, sufriendo las debidas penalidades por servirle a Él. También dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Cuando habla de los negocios de la vida, es decir, que no se enfoca en otras cosas que no tienen nada que ver con el reino de los cielos. Nuestro enfoque, seamos profesionales, sean ama de casa, sean lo que sea, en donde estamos, con lo que somos y tenemos, nuestro enfoque debe ser servirle al Señor, agradarle a Jesús. No todos son llamados a ser pastores, no todos son llamados a irse a la China de misioneros, pero todos somos llamados a servirle al Señor donde quiera que estamos, con el propósito de presentar a Cristo Jesús a otras personas, de ser de testimonio, de ser un instrumento para el Señor. Le dice: a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Nuestra motivación día a día debe ser agradar a Dios. ¿Está agradando nuestra vida a Dios? Es la pregunta. ¿O nos estamos agradando a nosotros mismos? ¿Estamos buscando sentirnos bien, cómodamente, en cualquier situación? ¿O estamos buscando, aunque incómodos, aunque difícil, agradar a Dios? Esa es la pregunta que tendríamos que hacer al reflexionar. Si hemos sido llamados por el Señor, ¿estamos agradándole a Él en todo? Pensemos y tomemos la decisión de agradarle a Jesucristo. También dice, la otra figura es del atleta, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Debe entrenar mucho y debe cumplir las normas de la carrera como atleta. No es coronado, como todos sabemos. Se han descubierto de personas que han hecho trampa en una maratón, han hecho trampa. En una ocasión conocí de un atleta que partió junto con todos los atletas hacia la meta, pero luego descubren que este atleta que ganó la carrera hizo trampa. ¿Qué trampa hizo? Que él tenía un hermano gemelo, y este hermano gemelo estuvo en un punto de la carrera donde
Cuando él llegó a ciertos puntos, se desvió y su hermano, que era gemelo, continuó la carrera. Y después descubrieron que él había llegado a la meta, como que no había sufrido mucho en la carrera. Y ahí descubrieron que tenía un hermano gemelo. Las trampas en la vida cristiana puede ser querer hacer las cosas como para ser vistos por la gente, como para ser aplaudidos por la gente. Queremos hacer las cosas algo que sea tan fácil y lo sencillo. No queremos servir en aquellas cosas que son duras, difíciles. No queremos mantener nuestra fidelidad, nuestra honestidad, nuestra vida santa. Dios no va a galardonar a aquellos que ante los hombres se mostraron fuertes, valientes, pero en su vida privada, íntima, había mucho pecado. No podemos nosotros engañar a Dios. Dios no va a galardonar, Dios no va a premiar a aquellos que ante los hombres recibieron aplausos, pero Dios sabía cómo era su vida en secreto, cómo era su vida de verdad. Así que no intentemos nosotros sorprender a la gente. Intentemos y busquemos realmente servir a Dios de verdad, sin ninguna apariencia, sin nada que tengamos que ocultar, siéndole sinceros. Sirvamos a Dios con la disciplina y el esfuerzo que se merece. Y también dice el labrador, para participar de los frutos debe trabajar primero. Todos sabemos que la vida en el campo, el sembrar, el cultivar, el cosechar, tiene un proceso bastante largo y es duro, difícil, no es fácil. Mucha gente ha perdido dinero en la inversión que ha hecho para poder sembrar y cosechar algún fruto. Pero han tenido la paciencia de volver y continuar hasta que han podido tener una buena cosecha. Pero han tenido que esperar, han tenido que soportar muchas dificultades. Y donde dice la Biblia, dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Es lo que a veces nos cuesta esperar e ir pacientemente sembrando, haciendo la obra, la tarea cada día en los corazones de las personas que están a nuestro alrededor. A veces nos cansamos. No, yo no le hablo la palabra a esa persona. Yo ya me cansé de decirle. No nos cansemos, dice la Biblia, porque a su tiempo segaremos. Y el versículo 7 dice, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Como que a nosotros nos dijera el Señor hoy, considera lo que te estoy diciendo. Considera. ¿Qué tenemos que considerar? El esfuerzo que tenemos que dar en la gracia que es en Cristo Jesús. El estar dispuesto a sufrir penalidades. Con estos ejemplos que hemos dado del soldado, del atleta, del labrador, los tres se demandan en ellos disciplina, constancia, esfuerzo. Tenemos nosotros que buscar esas habilidades o esas virtudes en nuestra vida cristiana. Y tenemos que estar dispuestos a sufrir las penalidades para agradar a aquel que nos ha llamado, a Cristo Jesús. Y le dice el versículo 8, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Nuestra mirada, nuestra memoria, nuestros pensamientos deben estar siempre en Jesucristo. Por eso es importante, hermanos, leer la Biblia. Y algo que motiva mucho en lo personal leer es los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, centrado especialmente en la obra de Cristo Jesús en la cruz. Cuando usted se sienta muy desanimado, céntrese a meditar todo lo que Jesús sufrió, especialmente desde el huerto de Getsemaní, cerca ya de ir a la cruz. Todo lo que dicen los evangelios, vemos a Jesús como el varón experimentado en quebranto, y cómo Dios obró en Jesucristo
siendo que Jesús es Dios también, Él se sometió al Padre. Siendo que el desánimo podía estar también queriendo impedir que Él siga la cruz, pero Él estuvo allí firme. Y Dios dice la Biblia que Dios lo levantó hasta lo sumo, a Jesucristo. Fue fiel, fue constante, fue perseverante. Aprendamos de Jesús, acordémonos de Jesucristo y sepamos que Él venció la muerte y resucitó de los muertos conforme al Evangelio. Y Pablo, quien le da el consejo, le dice: Pablo, yo sufro penalidades. No solamente te digo, Timoteo, sufre. Pablo le dice: yo sufro. Y dice aquí en el versículo 9: en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Usted se da cuenta por qué Pablo está sufriendo como un malhechor, como un criminal, como un ladrón, si siendo que Pablo se dedicaba únicamente a servir al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué sufría a modo de malhechor? No sé si usted alguna vez ha sufrido como que ha matado a alguien, como que ha hecho un gran daño y lo único que ha hecho es predicar a Cristo, vivir una vida cristocéntrica. Pero hay gente que le puede hasta odiar solo por el hecho de que usted es cristiano o cristiana. Le miran mal. Bueno, Pablo dice: he sufrido a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Pablo tenía claro su objetivo de seguir anunciando el Evangelio de Cristo, aún a pesar de todos estos sufrimientos, que en otras de sus cartas él menciona. Pablo sufrió azotes, apedreamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso sufrió por la causa de Cristo. Y el 10 dice: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. ¿Usted está dispuesto a soportar por el bienestar de otros? ¿Usted está dispuesto a soportar? En alguna ocasión, le pongo un ejemplo tan pequeñito, no es nada para lo que podemos decir, pero hay veces que una persona puede estar cómodamente sentada en el bus y está usted cansado de trabajar y va rumbo a su casa y se sienta, me siento, y de repente no hay más asientos desocupados y se sube una persona ya de edad y usted no sabe si darle o no darle el asiento. Estoy cansado, pero ahí hay otros hombres que tienen que darle, o hay otras personas que pueden darle el asiento. Yo no le voy a dar, yo estoy cansado. Probablemente uno comienza a pensar en estas cosas, en el bienestar propio. Muchas veces en la vida cristiana tenemos que dejar a un lado el pensar en el bienestar propio y solamente pensar en el bienestar de otros. Y dice Pablo: todo esto lo soporto por amor de los escogidos. No es fácil, hermanos, sufrir por los escogidos, es decir, sufrir por los que incluso son aún inconversos, pero que Dios quiere salvarlos. Muchas veces eso es duro y difícil. No sé si usted se ha encontrado con personas duras, difíciles al Evangelio, pero que uno, a pesar de ello, está dispuesto a sufrir muchas veces las calumnias, los rechazos, las burlas. Uno está dispuesto a todo eso. En otros lugares se burlan de los cristianos. ¿Todo eso estamos dispuestos a sufrir? Uno tiene que decir sí, todo eso, porque sé en quién he creído, y una vez que ellos lo conozcan, van a experimentar esa vida eterna que ahora la tengo, esa nueva vida que ahora la tengo. Estoy convencido que así es. Y estoy firme, fiel, aún a pesar de las adversidades. Eso es bueno y agradable. Por tanto, dice el versículo 10: para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna.
Nuestra motivación, hermanos, como cristianos, está en que cada día nuestro deseo está en agradar a Dios, agradarles genuinamente a Dios. Miren, si uno sabe que no le ha estado agradando a Dios, lo primero que hay que hacer es: Señor, perdóname, porque el pecado trae desánimo. El vivir una vida egocéntrica trae desánimo. Pero cuando decimos: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, eso le da un ánimo profundo, fuerte. Pablo dice: lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó por mí, el cual me amó. Eso nos lleva a sufrir cualquier adversidad. Hay gente que se desanima y se desmotiva porque no le saludaron. Por esas cositas, hermano, nos quedamos nosotros resentidos porque no me saludó, no me tomó en cuenta, por cositas como este. Pero cuando Cristo mora en nosotros, esas cositas no son nada, las vemos así pequeñísimas. Y estamos firmes, con gozo, con paz en nuestro corazón y deseosos de seguir sirviéndole al Señor, soportando las aflicciones, que no es que no vienen, vienen aflicciones, vienen penalidades, pero hay veces que nuestro ego no nos deja sufrir esas penalidades, no nos dejan. Queremos nosotros huir, y es lo que mucha gente hace: huye, se va resentido, busca otro lugar, busca otras personas, porque se resienten fácilmente. Hermanos, pongamos nuestra mirada en Jesús, deseemos agradarle a Él, pero también estemos dispuestos a sufrir las penalidades por causa del Evangelio. Estemos dispuestos a sufrirlas, convencidos de que Dios conoce realmente nuestra causa y Él es el que nos defiende, es el que con su gracia nos sostiene, y cada día nosotros podemos descansar en que su gracia nos va a seguir sosteniendo. De esa manera, nuestro matrimonio, nuestro ministerio, la iglesia puede mantenerse fiel, porque ha puesto a Cristo Jesús como el centro de su vida, de su corazón. Así que, hermanos, les animo para que usted revise si algo lo ha estado desanimando o alguien. Deje de pensar en eso y piense cómo está su vida en Cristo Jesús. ¿Cómo estamos en relación a nuestra entrega, nuestro temor a Dios? ¿Estamos viviendo una vida agradable a Dios? ¿O hay cosas que Dios está diciendo: tienes eso en tu vida y eso te va a acabar, te va a destruir? Lo primero que hace después de que hemos cometido el pecado, el diablo, es acusarnos, desanimarnos. Pero Dios quiere liberarnos de eso y darnos una motivación tal que estemos siempre llenos de gozo, de buenos deseos, de un sentimiento verdadero, de fuerzas que a veces uno dice no sabe de dónde viene. No, en realidad sí sé, Dios, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a orar. Querido Padre, ayúdanos, Señor, que el temor o el desánimo no nos paralice, que realmente nuestro corazón tenga la disposición de agradar a aquel que nos tomó por soldados, que podamos estar dispuestos a sufrir toda penalidad por el Evangelio de Cristo, que estemos dispuestos siempre a esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús, que podamos tener un corazón siempre animado por ti, Señor, que tú eres el motivo de nuestra existencia, la razón de vida. Padre, en tus manos encomendamos la vida de cada uno de los presentes y pongamos a Cristo Jesús como el centro de nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Damos gracias al Señor por el mensaje en esta mañana a través del pastor Erwin Reyes. Les invito, hermanos, a ponerse de pie. Vamos a continuar alabando al Señor, porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Gloria a Dios.
gozo, con ánimo. Porque grande es Jehová y digno de supremas alabanzas. Adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Porque grande es Jehová y digno de supremas alabanzas. Adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Y temer delante de él toda la tierra. Y temer delante de él toda la tierra. Y temer delante de él toda la tierra. Porque grande es Jehová. Porque grande es Jehová. Porque grande es Jehová, nuestro Dios. Una vez más. Porque grande es Jehová y digno de supremas alabanzas. Adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Porque grande es Jehová y digno de supremas alabanzas. Adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Y temer delante de él. Alábele. Y temer delante de él. Y temer delante de él toda la tierra. Porque grande es Jehová. Porque grande es Jehová, nuestro Dios. Porque grande es Jehová, grande. Porque grande es Jehová, nuestro Dios. Amén. Alábele. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Amén. Gracias damos a Dios por este tiempo. Esperamos, hermanos, que cada día nuestra vida, su vida, mi vida, esté centrada en Jesús y realmente estemos motivados continuamente y motivando a otros a buscar al Señor Jesús. Los horarios se mantienen así mismo hasta que no se dispongan de otras disposiciones, perdón la redundancia, y esperamos entonces que cada uno se mantengan en sus horarios. ¿Sí? Algunos se han registrado a través del internet para poder asistir a los horarios. Eso nos ayuda un poco a organizarnos. Y animemos, hay hermanos todavía que están con ciertos temores de no saber si venir o no venir, si se contagian o no se contagian. Eso es algo, hermanos, que eso, si lo pensamos bien, va a seguir todo el año, no se sabe hasta el próximo año, porque es un virus que ya se esparció por todos lados. Lo único que tenemos nosotros que tomar siempre las precauciones de vida y depender del Señor en todo sentido, ¿no? En Dios, en Él está nuestra vida. Y mantengamos siempre la prudencia. Gracias porque algunos mantienen sus mascarillas como un protocolo que nos han pedido que tengamos siempre las mascarillas puestas. Sí, por ahí un hermano como que se molestó, dijo, no, pues si no nos va a pasar nada, Dios está con nosotros. Entonces creo que a veces lo tomamos a mal o a la ligera, ¿no? Nosotros queremos hacerlo esto más por demostrar ser una iglesia de orden y que cumplimos con el protocolo hasta donde más podamos. No somos una iglesia perfecta, pero sí creemos que hay que tener el sometimiento a la autoridad. Así que, hermanos, mantengámonos así y gracias por su disposición. Ahora a la salida, no olviden que también está una canasta para que los que han traído sus diezmos o sus ofrendas puedan depositarlo a la salida. Que el Señor los bendiga y los guarde y no olviden de también despedirse, aunque sea a la distancia, de cada uno de los hermanos que estén por ahí cerca de usted. Ha sido un gusto estar aquí con ustedes, que Dios les bendiga y los guarde. A todos los hermanos que nos están viendo, que el Señor les bendiga y mantengámonos firmes en el